Bueno, buenas tardes. Esta es una clase orientativa en función de la lectura del Contracelso de Orígenes. O sea, una mini charla introductoria, ¿sí? Incluimos a Orígenes entre los apologistas romanos y griegos, ¿no es cierto? Que esto ustedes ya lo habían visto en el PowerPoint de la presentación anterior. Orígenes entonces nace entre el 185, algunos dicen 184, y 264, por supuesto después de Cristo, en Alejandría. Alejandría de Egipto. Acuérdense que hay muchas Alejandrías. Muere en Tiro. Como consecuencia de la persecución que había organizado Decio, en la cual Orígenes fue torturado y muy maltratado, además de detenido obviamente. La consecuencia de esa tortura es la muerte de Orígenes. Sus convicciones son tan apasionadas que se automutila para seguir la vida de un eunuco. En 221 aproximadamente realiza un viaje a Roma. Esto no está muy ratificado porque según las fuentes algunos consideran que sí viajó a Roma y por lo tanto conoció a Plotino, y otros dicen que este viaje y este encuentro es imposible. En realidad, la intención de ubicar a Orígenes en Roma es este encuentro con Plotino en Roma. En el 230 se dirige a Grecia, en este periodo es ordenado sacerdote y funda una escuela y una biblioteca en Cesarea. Es discípulo de Clemente de Alejandría y fundamentalmente de Amonio Sacas. Este personaje es muy importante. Fue considerado padre de la Iglesia Oriental y su obra fue destruida en el concilio, a partir del concilio de Constantinopla del 553 después de Cristo. Pero sin embargo se salvaron algunos fragmentos, fundamentalmente por parte de Rufino, que hizo unas traducciones al latín. El tema es que Rufino, para soslayar las enseñanzas heréticas de Orígenes, hace algunos arreglos en la traducción, por lo tanto no son totalmente exactos. Ahí tenemos algunos fragmentos de los textos que se salvaron, aparte de los que se salvaron por la traducción de Rufino, que están en griego y que nos permite contrastar la traducción de Rufino, y ahí podemos hacer esta afirmación. Es un erudito que dirige su mensaje tanto a los paganos como a los cristianos. Comienza a escribir alrededor del 218 y sus obras, o la que nos llegan, es Contracelso y Periarjón o Sobre los Principios. Siempre recuerden qué significa el tema de los principios en filosofía, qué significa el arjé, ¿no es cierto? O sea, está hablando del origen, pero también en el sentido del cosmos, de la creación. En sus propios libros él asevera que conoce más de 20 versiones de los evangelios y se queja por el pésimo estado de conservación que tenían los mismos. Hace unas afirmaciones respecto del Evangelio de Juan. Yo creo que tiene que ser 1:1, pero no sé por qué acá está 2:2, en donde hace afirmaciones respecto de Dios y Dios Padre, ¿no? Y bueno, con o sin el artículo, en fin. En la teología de Orígenes, Dios es superior al Logos, o sea, el Logos está subordinado al Padre. Su misión. Orígenes no es un filósofo convertido al cristianismo, sino que es un misionero.
Yo acá puse apóstol misionero, pero apóstol no en el sentido de que es uno más de los apóstoles, sino en el sentido de esto, de evangelizador, ¿no? Comprende la necesidad de exponer el cristianismo a la intelectualidad. No nos olvidemos que ya en la época de Orígenes existen las persecuciones a los cristianos y el cristianismo era una religión prohibida, ¿no? Su actitud hacia la filosofía es doble. Por un lado, en tanto que es cosa del mundo, es denostada, porque la fe es en realidad el arma del mundo verdadero, del mundo que nos lleva a Dios. Pero por otra parte, nos permite aclarar cuestiones que colaboran a clarificar la esencia del cristianismo y los problemas de su tiempo. Entonces, su teología entonces se sitúa en relación a los problemas claves de su época. Los problemas claves de su época es, por un lado, el tema de la providencia, que es esta relación del hombre con Dios. Los otros núcleos de controversia es el tema de los demonios pensados como daimones. La demonología acá se refiere al problema del destino, al problema de los oráculos, de las visiones, de los sueños. O sea, están pensando como el daimon de Sócrates, ¿se acuerdan? Que era una cosa extraña, media mágica, que le anunciaba cosas al oído. Ese es un tema vigente en este periodo. El otro importantísimo es el de la providencia. Después está el tema de la libertad, porque la libertad va a ser crucial para elegir o no el camino de Dios y para darle entrada o no al mal. Y el del destino, ¿no es cierto? Y las manifestaciones, como dijimos, de Dios a través de los oráculos o de otras cuestiones. La providencia es el tema constitutivo de este periodo y lo pensamos como la historia del cristianismo, como un plan divino, ¿sí? En el cual Dios progresivamente conduce las libertades humanas hacia la excelencia. O sea, es una historia que permite que se desenvuelva la humanidad hacia la excelencia. Pero hay una parte que va a depender de la elección, ¿no? Nos interesa fundamentalmente marcar cuestiones que tienen que ver con los antecedentes del pensamiento de Orígenes. Y por eso rastreamos cuáles son las características de su educación y quiénes influenciaron. No nos tenemos que olvidar que estamos en el siglo II. En el siglo II, los filósofos se dividían en dos grupos centralmente. Los epicúreos, escépticos y aristotélicos, que tendían a investigaciones más objetivas, que se resisten a estas explicaciones relacionadas con los sueños, los oráculos, las visiones. Incluso algunos objetan seriamente la importancia de la oración y la eficacia de la oración, o sea, del rezo. Se caracterizan más que nada por la investigación científica, por ser más objetivos, por el uso de la dialéctica o de la lógica aristotélica y hacen énfasis en el método filosófico. Orígenes va a tomar de este grupo algunos aspectos que tienen que ver con la psicología aristotélica y con la dialéctica. El otro grupo va a estar constituido por los estoicos, los platónicos, entre paréntesis del siglo II, y los pitagóricos. En Orígenes, entonces, el platonismo, Orígenes tiene acceso directo a algunas obras de Platón, pero fundamentalmente lee el Timeo, que como ustedes saben trata de la creación del cosmos, el Fedro, leyes y algunas cartas, o las cartas. Fíjense que
el acceso o la lectura que tiene Orígenes no es de todos los diálogos platónicos y de toda la obra platónica, sino de estos diálogos. No podemos saber a ciencia cierta, y viene el otro personaje importante, que es Amonio Sacas, que conseguimos una imagen, no sé, quién es el creador del neoplatonismo. ¿Por qué? Porque Amonio Sacas es otro de nuestros ágrafos, o sea, Amonio Sacas no escribió nada. Para peor, sus tres discípulos, que son Orígenes, Porfirio y Herenio, juran no contar a nadie la educación transmitida por el maestro. Todo esto en parte se relaciona con el Fedro y se relaciona con la Carta Séptima y con todas estas cuestiones en las que Platón se manifestaba en contra de la transmisión oral. Aparentemente, según cuenta el comentador que leí, Porfirio no escribe nada, pero son Herenio y Orígenes los que un poquito traicionan este tema de la transmisión del dogma, o sea, de la enseñanza, esto le llamamos dogma, del dogma transmitido por su maestro. Otras influencias. ¿Con qué sistemas filosóficos estuvo en contacto Amonio? Orígenes. Por un lado, entonces, está asociado a las teorías de Amonio Sacas, que aparentemente sostenía teorías respecto de la providencia, del alma y del cosmos. Como ya dijimos, el problema central de la ratificación de esto es que Amonio Sacas era ágrafo. ¿Qué cuestiones ha frecuentado del platonismo? O sea, respecto de los textos mismos, estos tres que hemos nombrado, o sea, estos cuatro que hemos nombrado, Leyes, Fedro, Timeo y Cartas. Es muy evidente la lectura del Timeo, ¿no? Y cuando vemos temas como Dios, la creación y los momentos de la creación, la inmortalidad, la preexistencia del alma, la asimilación de Dios por contemplación, ¿no? O la captación de Dios por contemplación. Por otra parte, no ignora la obra, algunas cuestiones de la obra de Aristóteles ni la obra de Crisipo. Algunos ven en Orígenes un neoplatónico. Si tenemos en cuenta que el fundador del neoplatonismo fue Amonio Sacas, sin duda es un neoplatónico, pero no es un neoplatónico de las mismas características de Porfirio. No tiene el mismo sistema de Porfirio. Por eso era importante este tema del viaje a Roma, porque implicaría un diálogo en el momento en que la teoría de Porfirio estaba asentada. Pero bueno, según los autores fue y según otros autores no fue. Orígenes y Plotino son los dos grandes genios de este periodo, de las postrimerías del helenismo, y definen su pensamiento probando la influencia del uno. O sea, podríamos definir, en algún sentido hay una influencia del uno con el otro, pero nuestro problema central es que no sabemos a ciencia cierta cuál es la formación que reciben de Amonio Sacas.